En el circuito de la figura, hallar el equivalente de Thevenin entre los terminales A y B y nos dan todos los valores. Nos dicen que aquí hay una fuente de corriente cuya intensidad es 5 A con una fase de 30 grados. Para calcular el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales A y B, primeramente tenemos que hallar la impedancia equivalente o impedancia de Thevenin entre los terminales A y B. Para eso, si tuviéramos una fuente de tensión, tendríamos que quitarla y hacer un cortocircuito. Pero como tenemos una fuente de corriente, lo que tenemos que hacer es abrir simplemente el circuito. Al abrir el circuito, tenemos que ver cómo están conectados estos elementos. Por ejemplo, vemos que R3 y R2 están unidos al punto A. Y luego también vemos que ZL1 y ZL2 están unidas al punto B. Estos dos elementos están en serie. Y estos tres elementos también están en serie, pero a su vez están en paralelo con estos dos. Por lo tanto, vamos a calcular, por ejemplo, la impedancia equivalente de R2 y de ZL2, y luego la impedancia equivalente de R3 más R1 más ZL1, y luego la equivalente de ambos. Le llamamos Z1, R2 más ZL2, R2 es 5 ohmios, ZL2 es 5J, y simplemente lo podemos dejar en forma binómica o expresarlo en forma polar, por si lo llegamos a necesitar. Y ahora vamos a hallar la impedancia equivalente que le llamaremos Z2 a la que nos queda en esta otra rama. R3 más R1 más ZL1. Sustituimos, nos da este valor y expresado en forma polar nos queda de esta forma. La impedancia en paralelo, que será la impedancia de Thevenin, será el producto de ambas impedancias sobre la suma. Resolviendo en el numerador nos queda esto, y en el denominador nos queda esta cantidad. Ahora lo que hacemos, pasamos esto a polar y ya tenemos calculada la impedancia de Thevenin. Finalmente nos queda la impedancia de Thevenin expresada en forma polar y en forma binómica. Una vez calculada la impedancia de Thevenin, volvemos a nuestro circuito original y para hallar el voltaje de Thevenin tenemos que calcular el voltaje que hay entre A y B con circuito abierto entre A y B. Ahora bien, como no hay nada conectado en esta línea, este punto A y este es exactamente el mismo. Y lo mismo sucede con este punto aquí abajo. A este punto le puedo llamar B. Ahora bien, esta fuente de corriente determina la intensidad de corriente en la rama en la cual está conectada esa fuente de corriente. Y luego, como aquí tenemos un nudo, esa intensidad se va a dividir en el paralelo que nos queda. Una corriente vendrá por acá, que será I1, por ejemplo, y otra vendrá por aquí y será I2. I1 e I2. Como nos interesa calcular la diferencia de potencial o tensión entre A y B, nos interesará calcular I2, porque el voltaje de Thevenin, que es el voltaje entre A y B, será I2 por la impedancia de esta serie formada por R2 y por la impedancia ZL2. Si ahora queremos calcular la corriente I2, podemos aplicar a este nudo la ley de los nudos de Kirchhoff y nos queda que la corriente I de la fuente de corriente será igual a la suma de I1 más I2.
Ahora tenemos que aplicar la ley de los voltajes de Kirchhoff, por ejemplo, en esta malla o circuito cerrado. Podemos salir del punto A, dar toda la vuelta y llegar al punto de A haciendo la sumatoria de los voltajes e igualándolos a cero, que eso es lo que establece la ley de las tensiones de Kirchhoff. De esta forma nos queda, si salimos de A, tenemos una caída de menos I2 por R2 más ZL2. Luego seguimos nuestro recorrido. Ahora tenemos una subida de tensión de I1 por R1 más ZL1. Y luego una caída de menos R3 por I2. Y ya igualamos a cero porque hemos completado nuestro recorrido. Ahora, ¿qué podemos hacer? Como nos interesa I2, nos tenemos que quitar de encima I1, que la podemos escribir como I menos I2 y sustituir aquí. Hacemos la sustitución de I1 por I menos I2 y proseguimos. Ahora podemos sacar factor común, 5 más 5J, y nos quedará menos I2 más I menos I2, menos 10I2 igual a 0. Esto lo pasamos ya a polar. Menos I2 nos da menos 2I2, y la I es 5 con un ángulo de 30, menos 10I2. Así que vamos a borrar un poco arriba para proseguir. Nuestro objetivo es calcular I2. Aplicamos la distributiva 4,07 con un ángulo de 45 por 5 con un ángulo de 30, nos da este complejo, y luego más por menos menos, 2 por 4,07 nos da 8,14 con un ángulo de 45 multiplicado por I2, menos 10 por I2. Sigamos. Ahora lo que hacemos, sacamos factor común I sub 2 y nos queda, a esta cantidad le sumamos I2 por menos 5,76, menos este 10 que tenemos aquí, y menos 5,76, sí, que me había equivocado en el signo. Si saco factor común más I2, este 5,76 afectado por el menos es menos. Bien, sigamos. De aquí nos queda menos 15,76, menos 5,76J. Esto lo transponemos al segundo miembro, menos 5,27, menos 19,7J. Y ahora vamos a despejar I2. Así que ahora transponemos esto dividiendo, y como todo tiene signo de menos, podemos sacar factor común el signo menos. Menos 1 entre menos 1 nos da 1 positivo. Esto nos queda así, con signo positivo, y pasamos a forma polar y hacemos la operación. Una vez que tenemos I2, calculamos nuestro voltaje de Thevenin, tan como lo teníamos propuesto, que es I2 por la impedancia pasada a polar, y esto nos da un voltaje de Thevenin 8,56 con un ángulo de 99,9 grados volt. Bien, entonces ahora podemos, si queremos, podemos dibujar nuestro circuito equivalente de Thevenin. Y aquí tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin, que sabemos que es una fuente de tensión con el voltaje de Thevenin en serie con la impedancia de Thevenin. Y luego los terminales A y B, como teníamos ahí, los teníamos abiertos, así que así lo dejamos. Bueno, espero que se haya entendido, y si no, me pueden dejar en los comentarios las dudas que puedan haber surgido. Muchas gracias.